Buenas tardes, busque usted la palabra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Esta es la lectura de la palabra. Que el Señor añada revelación a su palabra y pasaremos a orar. Padre bueno, Señor eterno, gracias le damos, Señor mi Dios, por la lectura de su palabra. Le pedimos, Señor mi Dios, que su revelación venga desde el trono de su gloria, Señor mi Dios, para la necesidad de cada uno en su corazón. Le pido, Señor mi Dios, que esta palabra pueda llegar, Señor mío, a quien la necesita, y en la necesidad de cada uno, Señor Dios, sea usted, Señor, gloriándose. Padre amado, Señor eterno, se lo pedimos por su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra en esta tarde nos habla acerca de un pacto, una esperanza y una redención, ¿cierto? Y este pacto y de esperanza que se hizo fue entre dos personas, ¿cierto? Que quizás en ese momento había una dificultad que estaba pasando, que era el rey David, pues el rey Saúl le buscaba para darle muerte, mas el hijo del rey Saúl le proveyó la salvación en ese momento a David, y en ese momento es cuando ellos hacen un pacto de guardar su descendencia, ¿cierto? El rey David, queriendo cumplir esto, pues el rey Saúl y su hijo Jonatán mueren en el campo de batalla, y el rey David quiere cumplir esta palabra, ¿cierto? Y empieza a buscar si habían descendientes del rey Saúl o de Jonatán, y es así como llega a esta parte donde encuentran, ¿cierto?, a uno de los que servían en el palacio del rey, y su nombre era Siba. Este hombre era el que estaba todavía con Mefiboset, que era el descendiente de Jonatán, hijo de él, y había quedado lisiado, pues huyendo, ¿cierto?, de la presencia del rey David. La nodriza que le cuidaba huye de la presencia de él para proteger al niño, creyendo que el rey David le buscaba para darle muerte. Mas el rey David no le buscaba para dar muerte, sino que le buscaba para poder cumplir la promesa que le había hecho a su padre Jonatán. Y es así como cuando van huyendo, ella se cae con este niño de 5 años y él queda lisiado por causa de esta caída. No dice específicamente por qué fue. Y esta palabra yo la he buscado en este día porque escuchaba ayer en las páginas, ¿cierto?, de Facebook. Había un pastor que predicaba, el pastor ya muy menguado de su parte física. Contaba que él había ido a muchos lugares a predicar esta palabra, entre ellos las cárceles, ¿cierto? Y que esta palabra había sido de bendición para muchas personas. Y él, al recordar esas cosas, se emocionó y no hacía, ¿cierto?, una predicación, sino más bien hacía una rememoranza acerca de cómo Dios, a través de su palabra, podía convertir a las personas, cómo Dios podía convertir el corazón de las personas, no importando el lugar. Pues si usted lo piensa, quizás si yo fuera a predicar a un lugar donde están las personas cautivas, presas, ¿cierto?, a lo mejor no elegiría esta palabra, a lo mejor elegiría otra. Pero este pastor dice que él predicaba esta palabra y que muchos se convirtieron por causa de esta palabra que Dios entregaba a través de él. No recuerdo el nombre porque no ubico a los pastores de por acá de San Bernardo, así que no le podría decir cómo se llamaba, sino que lo tomé así por casualidad dentro de lo que estaba mirando. Y entonces dije yo, esta palabra es buena para poder leerla y desarrollarla. Y la palabra habla acerca de que Mefiboset, que era el hijo del rey, ¿cierto? El rey Saúl tenía un hijo el cual se llamaba Jonatán, y Jonatán tenía este hijo que se llamaba Mefiboset. Por lo tanto, del quien se centra la palabra en esta tarde era un príncipe del reino de Israel. Y tiene que usted recordar que Saúl pierde el reino por causa de la desobediencia a Dios. Dios lo pone como rey más que porque agradaba a su corazón, al corazón de Dios, lo pone más porque agradaba a los ojos de Israel, pues Saúl era alto en gran manera, dice que pasaba, cuando se ponía todo el pueblo junto, dice que su cabeza sobresalía de todo el pueblo de Israel, por lo tanto era muy alto, y decía que era también muy bueno en la batalla. Pero cuando llega David,
a la escena, por decirlo de alguna manera, David no era más alto que él, era un muchacho, era un joven, pero sí era muy entregado en las cosas de Dios. Dice que a David lo escogió porque era de acuerdo al corazón de él, al corazón de Dios. Entonces esa era la diferencia que había entre Saúl y David. David siempre buscó a Dios y buscó la presencia de Dios. Más Saúl era más por la vista que por lo que Dios le decía. Entonces cuando le es avisado a través del profeta Samuel de que le iban a quitar el reino, Saúl no pudo recuperarse de esto que le dijo Samuel, y tampoco había como dar vuelta atrás a esto, pues cuando Dios dice una palabra la cumple. Y es así como ellos mueren en el campo de batalla. Saúl y su hijo mueren en el campo de batalla y queda este niño, a los cuales también habían otros descendientes que le dieron muerte, pero no por orden del rey David, sino que fueron uno de los de él que a modo propio tomaron, ¿cierto?, a la descendencia de Saúl y le dieron muerte. Y quedaba solo este niño. Entonces por eso que ellos tenían miedo de que lo mataran y lo escondieron y se fueron al lugar más apartado que se llamaba el Lodabar. Y Lodabar quiere decir tierra seca, tierra árida, tierra donde no llega la palabra de Dios. Entonces el lugar donde estaba Mefiboset no era el mejor lugar, sino que imagínese, él había estado rodeado de todo lujo, de todos los cuidados, pues era el príncipe de Israel, y de repente cambia todo en su vida, y de pasar de estar tan protegido y tan cuidado pasa a estar en la total desprotección y temiendo cada día por su vida. Y aquellos que le cuidaban de igual manera, ¿cierto? Porque recuerde que era un niño de 5 años y después este niño crece. Cuando pasaron los años y lo encuentra el rey David, ¿cierto? Quizás después de preguntar mucho, dan con uno de sus criados, el cual se llamaba Siba, y lo llevan a la presencia del rey. Le dice, el rey David le dice, ¿queda alguno de la casa de Saúl del cual yo pueda hacer misericordia? Y él le dice, queda uno todavía, el cual es lisiado, le dice. Como diciendo, mire, ¿para qué lo va a matar si es lisiado? ¿Qué va a poder hacer en contra suya? ¿Cierto? Pero el rey David no le buscaba para darle muerte, sino que le buscaba para hacer misericordia, le buscaba para restituir aquello que había perdido. Entonces le dice él, ¿dónde está? Y ahí él le dice que era Mefiboset, hijo de Jonatán, y le dice que estaba en el Lodabar. Entonces el rey David lo manda a buscar y lo trae al palacio. Y desde ese momento, ¿cierto? Dice que él le devuelve todo al niño este, que ya no era niño, sino que ya era un adulto y tenía un hijo también. Cuando se encuentra con el rey David, él piensa lo mismo que pensaron todos, que era para darle muerte. Más dice, versículo 6 del capítulo 9, dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo a David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo la he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Todos ellos le iban a servir a Mefiboset y iban a seguir cuidando al hijo de Mefiboset. Mas Mefiboset ya no iba a estar con ellos, sino que iba a estar siempre en la mesa del rey. Pues David quería cumplir aquel pacto que había hecho. Había una esperanza, quizás al morir Jonatán, el padre de Mefiboset, él debe haber muerto con la esperanza de haber dicho que el rey David iba a cumplir su promesa y iba a cuidar a su hijo. Quizás no se fue con esa preocupación, pero pasaron varios años antes que esto se cumpliera. Pero David no lo olvidó nunca, ni tampoco Dios olvidó a aquel niño. Entonces la palabra que esta tarde nos recuerda acerca de un pacto que hizo el rey David con Jonatán, nos recuerda también que Dios a través de su palabra nos habla, ¿cierto? Y en el libro de Jeremías 31 dice que hizo un pacto también Dios con Israel, ¿cierto? Con Israel. Y dice que la palabra, si lo resumimos, ¿cierto? Dice que los pactos son para cumplirse. Y cuando se da la palabra hay que hacer lo que ahí se dice. ¿Y quién podrá olvidar menos todavía a Dios, ¿cierto? Entonces dice en Filipenses 3:14, dice, Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla acerca de esto, dice que nosotros debemos tener siempre presente de que la promesa que Dios ha dado a nuestra vida siempre la va a llevar a cabo, ¿cierto? Siempre la va a sacar adelante, conforme al esfuerzo también que nosotros pongamos. No es que nosotros podamos hacer algo, sino que Dios ya tiene todo provisto, pero somos nosotros los que debemos ponerlos en marcha, debemos ponernos a caminar para que esto pueda ser llevado adelante. Hubo ahí, cuando usted escucha la historia, ¿cierto? Quizás Mefiboset no hizo nada, pero dice la palabra de Dios que él no podía hacer nada, estaba atemorizado, estaba con temor, en un lugar donde había total desprotección, donde había tristeza, amargura, donde nada resultaba, ¿cierto? Porque eso quería decir el Lodabar, quería decir que era una tierra desprovista de todo. Mas Dios en su amor y misericordia le restituye, ¿cierto?, lo que había sido de él, de sus padres. Y a través de David hace misericordia con él. Así también, cuando nosotros leemos las Escrituras, podemos entender que Dios a través de su Hijo Jesucristo quiere hacer misericordia con nosotros. Pero lo que necesita Dios es que usted se presente ante Jesucristo y le reciba como Señor y Salvador. Que pueda usted entender que las Escrituras son ciertas y lo que habla en ella a través de sus páginas es verdad. Entonces, cuando usted ve, ¿cierto?, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted tiene que entender que fue por causa suya, por causa mía, por causa de nuestros pecados, que Jesús muere en la cruz. Y entonces, cuando eso viene a ser cierto en nuestra vida, se activa, ¿cierto?, la promesa de Dios para con nosotros. Si nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, tenga por seguro que al igual que Mefiboset un día se sentó a la mesa del rey, no teniendo él ningún pensamiento de que esto iba a suceder, así tampoco no teniendo nosotros méritos para hacerlo, un día vamos a estar en la presencia de Dios, pero no por nosotros, sino porque Jesucristo hace misericordia a través de la muerte en el Calvario. La palabra de Dios también dice en Filipenses, Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, primero, ¿cierto?, me extiendo a lo que está adelante, a lo que Dios promete, ¿cierto?, a la salvación y la vida eterna, a lo que Dios me ha encomendado como hijo de Él, ¿cierto?, como predicador o como oyente o como creyente. Y también Jesús a través de la palabra en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto quiere decir que Dios va a suplir su necesidad, que Dios va a suplir aquello que usted necesita, que Dios puede cambiar, ¿cierto?, su vida y la de sus seres queridos, que puede transformar la vida de su descendencia. Si a lo mejor hoy está pasando por amargura, por tristeza, eso no quiere decir que si usted sigue los caminos del Señor va a seguir todo igual, sino que va a haber un cambio, el cual va a transformar su vida, así como fue transformada la vida de este hombre, ¿cierto?, que no tenía esperanza, más cuando aparece Dios en su vida a través del rey David, que era conforme al corazón de Dios, entonces todo cambia para él, se transforma todo y ya esa pena y amargura que había en su vida ya no es más, sino que ahora viene esperanza y una protección que él no esperaba. Entonces la palabra en este día es cortita, pero que usted recuerde que vino inspirada por alguien que entregó su vida, ¿cierto?, por los años. Yo lo miraba a través de la pantalla, ¿cierto?, y decía, este pastor tiene que haber trabajado mucho en su juventud y predicó la palabra de Dios, más ahora tenía problemas para expresarse, tenía problemas para hablar, pero todavía, aún así, hacía estos cortitos mensajes para que la gente lo pudiera seguir escuchando, instando quizás a otro para seguir predicando la palabra de Dios. Hoy día, ¿cierto?, salí a predicar un rato la palabra aquí en San Bernardo y me encontraba con un anciano, el cual hace unas cartas escritas a máquina, y me entregó una carta en donde me recordaba el por qué yo era cristiano, el por qué yo predicaba la palabra de Dios y por qué tenía que hacerlo. Entonces, cuando uno ve eso, ¿cierto?, que una persona ya en años avanzada, ¿cierto?, este caballero debe haber tenido ya cerca de los 60 años, más todavía andaba con sus cartitas hechas en máquina, entregándolas a aquellos que estaban predicando. Entonces quiere decir que él todavía cumple la palabra de Dios y se preocupa por aquello que ha puesto Dios en su corazón y en su vida. Quizás cómo es que a él se le ocurrió hacer esto, ¿cierto?, de escribir cartas para entregárselas a los que predican, ¿cierto? Normalmente usted como creyente le entrega cosas a aquellos que todavía no llegan al camino de Dios, pero él puso en su corazón Dios otra cosa, el de entregarle escritura a aquellos que predican la palabra de Dios.
Entonces, cuando nosotros vemos que Dios tiene preocupación, ¿cierto?, de su pueblo, tiene preocupación de aquellos que todavía no le conocen, entonces es que nosotros tenemos que cumplir en nosotros la palabra de Dios y cumplir el mandamiento de ir y predicar esta palabra a toda criatura, ¿cierto? Y el que creyere, ese será salvo. Para Dios que vive, para Él sea la honra y la gloria, y Él de mí tenga su misericordia. Que el Señor le guarde y le bendiga.